Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León en Querétaro, México, enviamos un caluroso saludo a todo el auditorio que nos ve a través de ESNE. Y bueno, hoy vamos a presentar un tema muy importante para los colegios particulares. Y para ello hemos invitado a la licenciada Lauraelia Macías Luna, que ella ha sido asesora de la Federación de Escuelas Particulares por 23 años aproximadamente, pero además asesora muchísimas más escuelas que luego tampoco están dentro de la federación y bueno, tiene amplia experiencia en el ámbito educativo y legal. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, maestra. Un placer estar con usted. Con su auditorio. Sí, el tema que vamos a ver hoy pues es precisamente a lo que se enfrenta un colegio particular. Y hablamos de colegios particulares porque bueno, es una realidad distinta a los públicos. Y bueno, a mí me gustaría que usted me dijera cuáles son los principales problemas que enfrenta los colegios, ¿no? Independientemente de la labor que ellos tienen como educativa y de que se tienen que actualizar y todo esto, ¿qué problemas enfrentan principalmente los colegios, ¿no? Usted que ha asesorado a tantos. Bueno, es una gama de circunstancias por la que atraviesan los colegios particulares. En realidad, tendríamos que dividirlo un poquito, porque hay una parte que es meramente educativa, que tiene que ver con autoridades educativas y legislación educativa. Otra que tiene que ver con el ámbito laboral, porque, bueno, pues contratan su personal y tienen un manejo de personal bastante importante, entonces ese es otro aspecto muy diferente. Y otro que tiene que ver con una legislación de tipo comercial a la que están sujetos porque en realidad es un prestador de servicios educativos, un colegio. Y la Ley Federal de Protección al Consumidor los enmarca de esa manera. Son usuarios y los colegios prestadores de servicios. Realmente serían, pienso yo, que esos tres aspectos. Los tres aspectos más importantes. Entonces, sí. Respecto a los... por ejemplo, los laborales. En el tema laboral, donde se contrata personal de todo, ¿no? Servicios, administrativo y principalmente docente, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más importantes y qué podrían hacer los colegios para pues, protegerse un poco, ¿no? Porque de repente sí, como que estamos muy vulnerables, ¿no? Sí, bueno, soy una convencida de que es muy importante observar con responsabilidad la normatividad. Hay una Ley Federal del Trabajo y entonces los colegios particulares están perfectamente contextuadas en el apartado A del artículo 123 de la Constitución y ahí claramente la Ley Federal del Trabajo establece cuáles son las responsabilidades, las obligaciones que tienen con relación al personal que contratan, en qué términos deben contratarlo, las prestaciones que deben pagarles y eso... Haciendo eso, ya están dando un paso gigantesco en un manejo adecuado de la relación obrero-patronal, porque hay una relación obrero-patronal, claro. Pero haciendo eso dan un paso muy grande, muy importante, aminoran mucho los problemas. Mire, maestra, problemas siempre existen, por muchas circunstancias, pero en la medida que nosotros aplicamos lo que la ley nos dice, en esa medida pues nosotros estamos trabajando con claridad, con respeto, con responsabilidad y aminoramos los problemas. Porque a veces da miedo, ¿no? De repente despedir a un trabajador o a un docente que no está dando, pues el perfil, no tiene el perfil o no está haciendo lo que nosotros queremos para cumplir con los objetivos. Y bueno, pues a veces amenaza, ¿no? Y voy a demandar y a veces da miedo que pues tener una demanda encima y entonces... accedemos a las peticiones de estas personas, pero eso nos va haciendo todavía más vulnerables, ¿no? Porque estamos cediendo. Entonces, en ese sentido, si cumplimos con la ley, como usted dice, los colegios se tendrían que pues, enfrentar, o sea, hacerse valientes pues, para enfrentar este tipo de situaciones. Pues sí, porque lo que yo conozco de los colegios es que cumplen con la ley. Tienen contratos individuales de trabajo perfectamente especificados para las diferentes actividades que realizan, porque en un colegio se realizan diferentes actividades. Vamos a comenzar de directivos. Hay directivos, coordinadores, hay maestros,
hay personal administrativo, hay personal de mantenimiento de intendencia. Entonces, pues, es una diversidad de personas las que laboran en una institución educativa. Bueno, a cada persona se le hace su contrato acorde a las características del servicio que presta. En esa medida, ahí se ponen todas las obligaciones que tienen, también sus derechos. Okay. Y además es mutuo. Y se dice con claridad, mira, te contrato para estos efectos, etcétera, te voy a pagar tanto, tus horarios, tus días de trabajo. Y creo que no deja de haber problema. Aunque exista un contrato, no deja de haber problema. Hay una cosa que le quiero comentar que me llama mucho la atención en los colegios. La ley establece causas de rescisión de la relación laboral cuando se infringen algunas normas del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que son 16 incisos, y en los colegios lo que más puede parecerse a una falta de observancia es, por ejemplo, la desobediencia, la falta de probidad y honradez en el ejercicio del trabajo que se realiza, y cuando se deja de asistir en más de 3 ocasiones en un lapso de 30 días. Okay. Bueno, en la ley dice, tú presenta un aviso rescisorio si eso pasa para que termine la relación laboral. Realmente en los colegios casi nadie hace eso. No, los directores, de veras yo admiro mucho a los directores, dueños de colegios, que eso no lo hacen, porque prefieren que aparezca como que van a despedir a un trabajador injustificadamente antes de hacer un aviso rescisorio. Y no porque teman al procedimiento legal que implica el aviso, sino porque finalmente es un maestro que termina un ciclo en un lugar, va a otro colegio, y se ha respetado esa parte. No lo entienden mucho los trabajadores, los profesores, algunos los comprenden, pero muy pocos. Pero es una gran decisión no hacer esos avisos. Claro. Más que en casos de veras, que si son muy delicados, ahí sí ni hablar. Pero en términos generales no. ¿Por qué? Porque, bueno, pues se entiende la parte de trabajo que presta. Es un trabajo delicado el ser maestro, muy delicado. Y entonces se respeta esa parte y mejor se asume una responsabilidad completa, pero difícilmente hay un aviso rescisorio. Yo poco he conocido avisos rescisorios de colegios contra sus trabajadores. Pues aquí habría que valorar esa parte, ¿no? Todos los profesores que nos ven, pues que valoraran un poquito la parte pues de esa como atención que tienen para que puedan seguir laborando en otro lado, ¿no? Porque finalmente tiene razón en lo que dice, ¿no? A veces los profesores van de institución en institución y son diferentes las circunstancias por las cuales salen de los colegios, ¿no? Entonces, a veces en un colegio sí funcionan y en otro no, entonces es como una circunstancia. Entonces, eso sería en el ámbito laboral. En el ámbito educativo, ¿qué es lo que principalmente enfrenta un colegio? Bueno, la Ley General de Educación, la Ley de Educación del Estado de Querétaro. Hay que observar la ley. En el ámbito educativo, en Querétaro, hay 2 circunstancias que casi no se notan, pero existen. Una es operativa y otra es normativa. ¿Cuál es la normativa? Bueno, la normativa reside en la Dirección de Educación. Y ahí, bueno, usted solicita sus acuerdos de reconocimiento de validez oficial de estudios, pues las equivalencias que tienen que hacer los estudiantes de prepa, secundaria, no sé, sobre todo de prepa, los estudios que hacen, y bueno, también está a nivel de universidades y normales. Pero hablando, por ejemplo, de nosotros, que normalmente llegamos hasta prepa, bueno, pues ellos nos otorgan esas autorizaciones. Y además nos revisan las plantillas de personal docente. Y además marcan la normatividad que tiene que ver con los perfiles profesionales de las personas que van a laborar en nuestros colegios. Pero además están atentos a las infracciones que se cometa la ley. La Dirección de Educación. La UCEBEC, porque casi hay poco se fija uno bien qué es UCEBEC y qué es Dirección de Educación. La UCEBEC es el órgano operativo. Entonces, ¿qué pasa en la UCEBEC? Bueno, pues ahí a usted la definen en una zona escolar, en una jefatura escolar. Ahí le emiten todas las boletas de sus alumnos y tienen el control de todo el alumnado que está en cada una de sus escuelas. O sea, en realidad, ellos operan todo el manejo administrativo, vamos a decir, emiten los certificados, etcétera, de los niños y demás.
pudieran pensar las personas que es en los colegios, porque con mucha facilidad llegan, oye, pues mi certificado y todo. No, los colegios no pueden hacer nada de eso, ni tienen acceso a esa información, es privativa de la UCEBEC y la cuestión normativa de la Dirección de Educación. Tenemos un problema ahí. Bueno, yo lo considero un problema, porque la Ley de Educación del Estado de Querétaro no tiene ley reglamentaria. Por lo tanto, bueno, si usted revisa algún escrito que le manden, donde le soliciten alguna información o le dictan un acuerdo, dice, pues, Ley de Educación, dice la Ley de Administración Pública, etcétera, y nunca ve la ley reglamentaria de la Ley de Educación porque no existe. Entonces, bueno, pues ahí se aplica normatividad interna de la propia institución y criterios que ellos aplican en la aplicación de esa ley. Yo conozco colegios que se preocupan mucho y pierden oportunidades porque cuando les piden, mira, en ese trámite que solicitaste, en 3 días debes cumplir con todo esto y les dan una lista interminable de cosas, pues se quedan espantados, dicen, ¿en 3 días? Sí. Y resulta que pierden la oportunidad porque ellos no saben que ese término de 3 días lo da la Ley de Administración Pública, no la ley, porque no hay ley reglamentaria. Y que como en 3 días no van a poder tener eso, bueno, pues pueden solicitar una prórroga y entonces en esa prórroga que les concede, que sí se las conceden, lo pueden lograr. Y muchos colegios han perdido esas oportunidades y se ven en problemas legales por desconocimiento, maestra. Creo que eso aflige a la comunidad educativa. Creo que ese es un aspecto que sería muy importante retomar para que, bueno, la nueva legislatura a lo mejor, ¿no? Sí, ahorita que estamos precisamente en el proceso de transición de gobierno, el nuevo gobierno pudiera retomar ese tema, ¿no? El secretario de Educación tendría que proponerlo, ¿no? Sí. Yo creo. Y para mi gusto, la Secretaría de Educación, pues, tener muy, muy claro que si la Dirección de Educación maneja todo el aspecto normativo, pues tenga su cuerpo de abogados que los apoyen en eso, porque pienso que adolecen a veces de todo ese apoyo y son personas bien intencionadas que trabajan con honorabilidad y demás buenas intenciones, pero que les falte esa parte. Sí, que puedan asesorar, legal. Porque yo he visto que se ha tomado también la Dirección de Educación como una entidad en donde yo, papá, me puedo ir a quejar de la escuela particular, ¿no? Por lo que sea. Sí, por lo que sea. Y entonces, yo no sé si esté dentro de sus funciones de la Dirección de Educación o lo quiera hacer, pero eso también, de alguna manera, como usted dice, no, hay normatividad y tenemos que cumplirla porque ellos son los que nos están normando. Entonces, pues ahí también estamos como en desventaja porque no se investiga el ámbito familiar y el ámbito escolar, ¿no? Bueno, hay un problema con un niño, bueno, pues vamos a ver la escuela que pasa y vamos a ver la casa que pasa, ¿no? Si no, se van directo al colegio, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que ahorita, regresando del corte que vamos a ir, nos platicara pues precisamente esa parte, ¿no? ¿Qué tanto le compete a la Dirección de Educación atender todas estas quejas? ¿O hay una instancia, o debería de haber una instancia que atendiera todas estas cuestiones de quejas, que algunas son válidas y que algunas otras no son, ¿no? Entonces regresamos en un momento más en Educación y Conciencia con este tema de los problemas que enfrentan los colegios particulares. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y estamos viendo el tema de los problemas que enfrentan las escuelas particulares. Y bueno, retomando lo que comentábamos en el espacio anterior, estábamos diciendo de si le compete a la Dirección de Educación atender todas las quejas de los padres de familia o hay otra entidad o debería de haber, a lo mejor no le existe y por eso es que ella lo está retomando, ¿no? Bueno, la verdad es que ahora lo ha hecho porque no hay otra instancia, pero sí estaba la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de los Niños, pero educativos, en el ámbito solo educativo.
Y yo creo que era un gran apoyo para la Dirección de Educación, porque entonces ya la Dirección de Educación se dedicaba a lo que tiene que dedicarse, ¿verdad? A revisar toda esa parte normativa y no atender tantísimo conflicto que llega, que a veces tiene razón de ser y a veces no, y que a ellos yo creo que sí les quita muchísimo de su tiempo, de lo que verdaderamente tienen que hacer. Existe esa Procuraduría ahora, este sexenio, desapareció la Procuraduría, le dejaron a la Dirección de Educación esa responsabilidad, pero ahora con una implicación diferente, porque en el ámbito social han cambiado mucho las cosas. Digo, vamos, los papás, bueno, pues deben colegiaturas, pues saben que deben y a ver cómo arreglan esa parte. Pero no, ahora muchísimos papás de repente dicen, debo, no puedo pagar, pero ahora voy a decir que me causan daño en la escuela y con eso pues ya no pago y meten a la Dirección de Educación en conflictos muy grandes, porque en realidad esa parte es económica. Claro. No tiene que ver con la Dirección de Educación. Sí, tendría que ver más bien con cuestiones de, a lo mejor, de la docencia, de aprendizajes, o de si realmente estamos cumpliendo la normatividad que ellos tienen, ¿no? No tanto si hay un conflicto de qué deben o no, ¿no? Porque esa es la otra parte que tendríamos que abordar en los problemas económicos, ¿no? Que los colegios están ahorita sufriendo. Lo más fuerte que tiene un colegio en gastos pues son las nóminas, porque tenemos muchísimo personal, cada vez hay más personal, se requieren, pues ya todos los colegios tienen psicólogas, ya tienen pedagogas, o sea, cada vez es más el personal que se requiere para un colegio, ¿no? Y entonces, pues de repente también esa parte económica la tiene que, pues sufragar, porque a veces los papás quieren calidad, quieren buenas instalaciones, quieren personal calificado, quieren todo excelente, pero no quieren pagar, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo podemos tener calidad? La calidad siempre cuesta, ¿no? Y en todos los aspectos. Entonces, en esa parte, ¿cuál es el principal problema que enfrentan los papás ahí? Digo, bueno, perdón, los colegios, los colegios, ¿no? Los papás. Sí, es un problema grave. Voy a regresarme un poquito para decirle algo. En la cuestión normativa, la Dirección de Educación tiene la responsabilidad de vigilar el fiel cumplimiento de los colegios, que tienen su reconocimiento de validez oficial de estudios y que cumplan con todo lo que... Usted sabe que la normatividad es compleja, es grande, además muy amplia. Ellos tienen que observar que los colegios sí la cumplan, en todos sentidos, en instalaciones, en la cantidad de niños por salón, y bueno, de manera muy importante, que realmente estén aplicando el sistema educativo nacional, aun cuando tengan sus propios proyectos internos, sus propios, porque cada colegio de veras que ahorita se ha preocupado mucho en la actualización, están preparándose y hacen modelos educativos muy interesantes, acorde, bueno, con los carismas inclusive que tienen, ¿no? Esa es una función de la Dirección de Educación y casi no la pueden realizar. ¿Por qué? Porque están tan agobiados de tanta queja de otra índole que esa parte, bueno, con mucha cautela. Vamos, mire usted, hay más de 1000 escuelas particulares y además inclusive el personal de la Dirección de Educación es muy pequeño. ¿Cómo harían para hacer eso? Pues no. Por eso se ha conflictuado mucho esta situación de la aplicación de la normatividad y la observancia que debe haber de los colegios, porque no alcanzan. Sí, claro. Ese es por un lado. Por eso yo veo complicado que ellos también manejen conflictos. Claro. Por la cuestión económica, esencialmente son deudores. Los deudores. Son las deudas. Vamos, usted sabe que Profeco está al pendientísimo de que se cumpla toda la normatividad del acuerdo del 10 de marzo de 1992, que los colegios la cumplan y de veras son severos en la revisión de toda la documentación, reglamentos, información que se da a los papás, bueno, en fin, el cumplimiento del acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, vaya, los colegios sí se esmeran, usted lo sabe, maestra, que los colegios sí se esmeran en tener en orden las cosas, pero pues también depende mucho de los criterios de los verificadores, que un año piden una cosa y otro año piden otra, y bueno, pero los papás, su principal problema es las deudas y el manejo de las deudas. Porque bueno, tienen deudas, a ver cómo lo puedo resolver a mediano plazo, pero hay veces que no, que saben que no la van a poder resolver, entonces se recargan en la escuela y le van dejando la responsabilidad de que el niño siga y la deuda crezca. Mañana te pago. Te prometo que el 15 te pago. No, mira, espérame al último.
Y así se termina el año. Y al finalizar el año, tu colegio no me puedes retener documentos, que es verdad, y regrésame mis papeles y pues con la pena de la deuda. Claro. Hay gente que sí verdaderamente sabemos que le pasó algo ese año, ¿no? Tuvo, no sé, perdió su trabajo, tantas cosas que pasan. Pero hay personas que ya saben cómo hacerlo y que van de colegio en colegio haciendo eso, que es un fraude. Que es un fraude, exactamente, porque el servicio educativo ya se dio y hay un compromiso de pago, y muchas veces pasa también con los colegios católicos, que en la Federación de Escuelas Particulares pues hay muchos colegios que son católicos. Y luego a veces dicen, pues si tú eres un colegio católico, pues perdóname la deuda, ¿no? Porque pues ¿cómo? O sea, la caridad. Si no, exactamente, si no, entonces cuando no se las perdonas, bueno, te reclaman esa parte, ¿no? Pero pues también ellos son, si les decía yo el otro día a un papá, ¿no? Pero si usted también es católico, pues también usted tiene que responder al compromiso que hizo con el colegio, ¿no? Entonces, sí estamos como indefensos. Yo le preguntaría por qué las escuelas particulares nos sentimos de repente tan solos, que hemos tenido la necesidad de afiliarnos, ¿no? Como a la Federación de Escuelas Particulares, pero de alguna manera sí nos sentimos indefensos, ¿no? De repente, porque a los papás pueden ir con algún conflicto, pues pueden ir a la Dirección de Educación y los van a recibir. Se van a Derechos Humanos y los van a recibir, ¿no? Se van a la UCEBEC y también reciben ahí la queja. Se van a CEP Federal o a la Atención Ciudadana y se recibe la queja. O sea, todas las instancias reciben las quejas y vienen al colegio a ver qué está sucediendo, a ver qué está pasando, porque no hay pues, no sé, un punto de confianza de decir, bueno, a ver, vamos a, como que nos den el privilegio de la duda, a ver si es cierto que está pasando eso o el papá está mintiendo, ¿no? Porque muchas veces es lo que usted dice, deben y entonces se inventan que a su hijo lo están molestando, que le están acosando, que el maestro la trae contra su hijo y que mil cosas con tal de no pagar, ¿no? Entonces, en esa parte, sí estamos indefensos o realmente sí sí tenemos como nuestros propios derechos y podemos defendernos, o realmente estamos indefensos como colegios. Con honestidad creo que estamos muy indefensos, porque sí existe la normatividad, pero no existe una congruencia de aplicación de normatividad entre las autoridades, y entonces pues a todo hacen caso. Ahora existe una política que es inclusive nacional o tal vez hasta mundial, de cercanía con las personas y de atención a sus necesidades, pero muchas personas se aprovechan de eso, porque puede haber muy buena intención de la autoridad o de las autoridades, sí, pero no de las personas que se acercan. Yo diría que sí necesitamos que nos escuchen antes de investigar o de llegar al colegio, que dan por hecho que lo que dijo el papá es cierto, sin antes investigar. No saben si es verdad o no, pero dan por hecho. Ya tengo esta queja y procedo en consecuencia. Y me tienes que rendir este informe, y tienes que hacer esto. Y se quedan, dan por hecho. No te preguntan antes, oye, ¿qué opinas de esto? Infórmame, ¿qué ha pasado? Muy pocas autoridades lo hacen. Casi siempre dan por hecho que las cosas sí pasan con los papás, dicen. Y yo aquí haría esto porque, bueno, finalmente estamos ayudando al gobierno, ¿no? Con la educación. Las escuelas particulares, ciertamente, la gran mayoría pues es por dar un servicio educativo, o sea, muchas son ACES. Entonces, sí, algunas tal vez será algún negocio particular, pero siempre tienen precisamente dar el buen servicio, ¿no? Y dar la mejor educación, como usted lo dice. Hay muchísimas escuelas que se abren cada año, que aumentan. La competencia es cada día más grande y eso obliga a que los colegios pues se actualicen y estemos dando cada vez mayor calidad, ¿no? Entonces, yo creo que nos deberían de tomar nuestras autoridades pues como aliados, ¿no? Como personas que pues estamos también poniendo nuestro granito de arena, formando, educando, contribuyendo a nuestro México, a nuestro país, a que pues ya los ciudadanos estén educados, estén formados, tengan valores, que estamos viendo que padecemos mucho de eso, ¿no? Y a veces yo siento como que las autoridades no consideran eso como que les estamos ayudando, sino más bien como que a lo mejor ni competencia somos, porque la escuela pública es diferente, ¿no?
Y bueno, luego a veces estos autoridades y esos funcionarios tienen a sus hijos en escuelas privadas, ¿no? En escuelas de nosotros. Pero pues para terminar esto, porque ya el tiempo se nos ha terminado, licenciada Laurita, y pues agradecerle y cerrar un poquito en la parte de que ojalá que ahora que Querétaro está en este cambio, ¿verdad?, le dé un poquito más de interés a la educación y nos apoyara más, porque nosotros pues estamos en la mejor disposición de apoyar a nuestras autoridades y que nos apoyaran un poquito más para no sentirnos tan solos y tan indefensos. Quiero de verdad agradecerle que haya aceptado la invitación, pues para platicar, porque sé que usted tiene una amplia experiencia pues en todo este ámbito y bueno, yo creo que no hay una persona que conozca tanto pues las leyes que nos norman a los colegios, ¿no? Entonces, sé que es muy solicitada, le decían el otro día que era la retirada más activa, porque no se ha podido retirar. Y bueno, pues agradezco mucho y agradecemos a todo el auditorio de ESNE por este programa, porque nos hayan escuchado. Ojalá que les sirva a todos los colegios. Y bueno, pues nos vemos en una próxima semana en una emisión más de Educación y Conciencia.